Antes de morir, Amy Winehouse hizo una confesión que sus amigos más cercanos nunca se atrevieron a repetir en público, hasta después de su funeral. Una frase corta, casi un susurro, que resumía la herida invisible que la había acompañado toda su vida. No quiero ser parte de este mundo. Era una de las voces más inconfundibles de su generación, una mujer capaz de mezclar el jazz, el soul y el dolor en cada nota. Pero detrás de la imagen rebelde, del delineado negro perfecto y de los escenarios abarrotados, había una soledad feroz, un vacío que ni la fama, ni el amor, ni el alcohol pudieron llenar. El público veía a la estrella. Sus amigos veían a la chica. Después de un concierto podía encerrarse sola en una habitación oscura, con una botella en la mano y la mirada perdida. Amy no solo luchaba contra adicciones, luchaba contra sí misma, contra una voz interna que la empujaba hacia la autodestrucción. A los tabloides les encantaba capturar sus caídas, las noches en las que apenas podía mantenerse en pie, las peleas callejeras, los romances tóxicos, pero lo que nadie veía era el peso insoportable de ser Amy Winehouse y de saber que su vida se estaba desmoronando en cámara lenta. El 23 de julio de 2011, Amy se convirtió en otro nombre más en la lista del Club de los 27, junto a Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y Kurt Cobain. Pero su final no fue solo una coincidencia trágica, fue el resultado de años de soledad disfrazada de éxito, de una industria que aplaudía su talento mientras ignoraba su grito de auxilio. Hoy vamos a desenterrar los secretos más oscuros de Amy Winehouse, desde la raíz de su soledad hasta la espiral que la llevó a una muerte que para muchos no fue una sorpresa, sino una crónica anunciada. Londres, finales de los años 90. La escena musical británica estaba cambiando de piel. El Britpop había dominado la década, pero una nueva generación de artistas emergía con sonidos más crudos, más íntimos, más confesionales. En medio de este paisaje, un adolescente de voz grave y alma vieja empezaba a llamar la atención en los pequeños clubes de Camden, Amy Jade Winehouse. Hija de un taxista y de una farmacéutica, criada entre discos de jazz y canciones de Motown, Amy no encajaba en el molde de las estrellas pop de la época. No quería brillar por coreografías perfectas ni por estribillos fáciles. Su ambición era otra: contar la verdad, aunque fuera incómoda, y cantar el dolor como si lo estuviera viviendo en ese instante. Y eso precisamente fue lo que la convirtió en un fenómeno. En 2003, su álbum debut Frank fue un soplo de aire fresco. Letras afiladas, influencias de Sarah Vaughan y Dana Washington y una autenticidad brutal que desarmaba a cualquiera. Pero con el éxito llegó también la presión. Los medios empezaron a seguir cada uno de sus pasos, no solo en los escenarios, sino en la calle, en bares, en su vida amorosa. La privacidad dejó de existir y la joven de apenas 20 años tuvo que aprender a sobrevivir bajo un microscopio mediático. El punto de inflexión llegó con Back to Black en 2006. El disco no solo la convirtió en una estrella global, la transformó en un icono cultural. Ganó 5 premios Grammy, vendió millones de copias y puso su imagen con el peinado Beehive y el delineador negro en cada portada del mundo. Pero mientras las luces brillaban más fuerte, las sombras también crecían. El amor turbulento con Blake Fielder Civil, las fiestas interminables, los escándalos, los paparazzi apostados frente a su casa, todo se mezclaba en una espiral que parecía imposible de detener. Su vida personal empezó a eclipsar su música, y cada salida nocturna terminaba en un nuevo titular sensacionalista. En el fondo, Amy era una mujer que anhelaba estabilidad, pero vivía atrapada en una tormenta que ella misma, en parte, alimentaba. Su fragilidad emocional, combinada con las adicciones y un entorno que no supo protegerla, la empujaron hacia una caída que el mundo entero presenció en tiempo real. Y sin embargo, detrás de todo ese caos, seguía latente la pregunta que nadie se atrevía a responder. ¿Qué era lo que realmente estaba destruyendo a Amy Winehouse? El ascenso de Amy Winehouse fue tan rápido como vertiginoso. Desde sus primeras actuaciones en pequeños bares de Londres, su voz cautivaba a todos. Era imposible no quedarse en silencio cuando esa chica de apenas 1,60 m abría la boca y sonaba como si Billie Holiday hubiera vuelto a la vida. Um, Frank la presentó como una joya única, pero Back to Black la convirtió en una leyenda viva. El éxito trajo dinero, fama y la admiración de artistas que antes solo escuchaba en discos. Pero también trajo algo más peligroso: el ojo implacable de la prensa sensacionalista británica. Cada salida de Amy,
Cada gesto, cada noche de copas se convertía en portada, y mientras su música la catapultaba a la cima, su vida privada empezaba a resquebrajarse. El primer gran terremoto en su historia llegó con Blake Fielder Civil, un romance tan apasionado como destructivo. Se amaban con una intensidad tóxica marcada por rupturas violentas, reconciliaciones dramáticas y un cóctel de drogas y alcohol que se convirtió en la banda sonora de su relación. Amy canalizó ese dolor en Back to Black, un álbum que parecía una carta de amor y despedida escrita desde el borde del abismo. Pero el precio del arte fue alto. Las giras internacionales, la presión de los sellos discográficos y la constante vigilancia de los medios empezaron a pasar factura. Los conciertos cancelados por su estado, las presentaciones en las que apenas podía cantar, las imágenes borrosas captadas por paparazzi que parecían cazarla como a un animal herido, todo alimentaba una narrativa pública que la pintaba como una figura rota. La espiral se intensificó en 2008. Las recaídas eran más frecuentes, su salud se deterioraba y los rumores sobre sobredosis circulaban con fuerza. Los tabloides no se preguntaban si Amy estaba bien, sino cuándo sería la próxima foto escandalosa. La industria, en lugar de detenerse a cuidar a su mayor joya, parecía dispuesta a exprimirla hasta el último centavo. Su clímax artístico y su colapso personal coincidieron. Mientras ganaba premios Grammy, aparecía en televisión con la mirada perdida y las manos temblorosas. Los fans veían a un artista genial. Sus allegados veían a una mujer que estaba perdiendo la batalla contra sí misma. En ese punto, la caída ya no era una posibilidad, era una cuenta regresiva. Y aunque muchos creían que aún podía salvarse, otros sabían que la historia de Amy avanzaba inexorable hacia un final que nadie quería admitir en voz alta. En los últimos años de su vida, Amy Winehouse ya no era solo una estrella en decadencia, era un espectáculo mediático de autodestrucción. Cada recaída, cada pelea pública, cada imagen suya tambaleándose por las calles de Londres se reproducía millones de veces en Internet y en la prensa sensacionalista. Pero lo que el mundo veía era solo la superficie de una herida mucho más profunda. Detrás de escena, sus amigos y familiares hablaban de una soledad asfixiante. Amy podía llenar un estadio, pero pasar el resto de la noche sin pronunciar una palabra. Su círculo íntimo reveló después que, lejos de ser la rebelde que no necesitaba a nadie, Amy temía profundamente ser olvidada, temía quedarse sola, y que ese miedo la impulsaba a buscar compañía incluso en las peores influencias. Blake Fielder Civil fue el epicentro de esa tormenta. Las drogas duras llegaron con él y, según muchos, se convirtieron en un lazo tan fuerte como su amor. En una entrevista años después, él mismo admitió: "Yo la introduje en un mundo del que nunca pudo salir". El escándalo no tardó en estallar. En 2008, Blake fue encarcelado y Amy, sola y perdida, se refugió más que nunca en el alcohol. En 2010, intentó una gira por Sudamérica, pero las imágenes de su actuación en Brasil, confusa, olvidando letras, tropezando en el escenario, se volvieron virales. Fue humillante para un artista que había ganado 5 Grammy apenas unos años antes. Los medios hablaban de la caída de un genio y los fans se dividían entre la compasión y la crítica. En entrevistas, ella dejaba escapar frases inquietantes. "No creo que vaya a vivir mucho más. No soy buena cuidándome". Muchos lo interpretaron como un gesto dramático. Otros entendieron que era una advertencia. El 23 de julio de 2011, Amy Winehouse fue encontrada sin vida en su casa de Camden. La autopsia reveló una intoxicación etílica, más de 5 veces el límite legal para conducir. Murió sola, rodeada de botellas vacías, a los 27 años. La reacción fue inmediata y brutal. Las redes se llenaron de homenajes, pero también de debates sobre la responsabilidad de la industria, de los medios y de quienes la rodeaban. El público, que había presenciado cada paso de su deterioro, ahora lloraba la pérdida de una voz única. Y en el aire quedó flotando la sensación de que todos, de alguna forma, habían sido cómplices silenciosos de su final. Hablar de Amy Winehouse es hablar de una de las voces más poderosas y auténticas que ha dado la música en las últimas décadas. Su talento era indiscutible, su capacidad de transmitir emoción, única. Pero también es hablar de una mujer atrapada en una tormenta que mezcló dolor personal, adicciones y una industria que, en lugar de protegerla, la expuso hasta el límite.
Como canal, creemos que Amy fue víctima de dos realidades que rara vez se pueden separar: la presión del estrellato y las heridas emocionales no sanadas. Desde muy joven, su vida fue un escaparate, y ese escaparate no solo mostraba su arte, sino también sus debilidades más íntimas. Y en una época en la que la prensa sensacionalista dominaba las portadas, esas debilidades se convirtieron en espectáculo. No podemos ignorar su responsabilidad personal. Amy tomó decisiones que aceleraron su caída, mantuvo relaciones tóxicas y se sumergió en un consumo autodestructivo. Sin embargo, tampoco podemos obviar que alrededor suyo había un sistema que se beneficiaba de cada escándalo. Promotores que seguían vendiendo entradas sabiendo que no estaba en condiciones de actuar, medios que esperaban fuera de su casa para capturar la foto perfecta de su deterioro, y una maquinaria musical que la veía más como un producto que como una persona. Su historia plantea preguntas incómodas. ¿Podría haber sido salvada si se hubiera retirado a tiempo? ¿Y si su entorno hubiera priorizado su salud sobre el negocio? ¿O estaba destinada a un final así, como si su vida fuera parte de esa maldición del Club de los 27? Ah. Para nosotros, Amy Winehouse no solo dejó canciones inmortales como Back to Black, Rehab o Love is a Losing Game, también dejó una lección dolorosa sobre los peligros de la fama sin red de protección. Un recordatorio de que detrás del maquillaje, los premios y la leyenda, había una mujer que solo quería ser escuchada y comprendida. Y ahora la pregunta es para ustedes. ¿Creen que Amy fue una víctima de su entorno o de sí misma? ¿O de ambos por igual? Al final, Amy Winehouse se convirtió en un mito, una de esas figuras que parecen demasiado frágiles para este mundo, pero cuya huella es tan profunda que trasciende el tiempo. Su voz sigue sonando en vinilos, playlists y bares donde alguien en algún rincón canta Back to Black como si fuera la primera vez. Su legado es un espejo incómodo, refleja tanto la grandeza del arte como la crudeza de la autodestrucción. Nos recuerda que la fama no siempre es un refugio. A veces es una jaula dorada donde las luces se encandilan, pero también ciegan. Amy vivió rápido, amó intensamente y cayó con estrépito, y aún así dejó un rastro imborrable de belleza en medio del caos. Algunos dicen que, de no haber muerto tan joven, su leyenda no sería tan intensa, pero reducirla a su final es injusto. Amy no fue solo una tragedia, fue un talento feroz, una compositora que no temía abrir su alma en cada verso. Y aunque la vida no le permitió escribir su capítulo de redención, su música sigue siendo su voz más pura, inmune al paso del tiempo. Caminar por Camden hoy es sentir su sombra. El barrio huele a cerveza y tabaco, pero también a nostalgia. Hay murales con su rostro, bares que reproducen sus canciones y gente que todavía habla de la chica que cantaba como si tuviera 100 años de vida. Algunas historias nunca debieron ser conocidas, pero ahora ya lo sabes. Amy Winehouse fue más que una cantante, fue un alma que ardió demasiado fuerte para durar. Y aunque se apagó a los 27, su eco sigue resonando, recordándonos que a veces el precio de la genialidad es insoportablemente alto.